días, mi nombre es Heidi Peñates. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra Guaqueta Pulido. Buenos días, mi nombre es Sebastián López Hurtado. ¿Qué es la rótula de los ligamentos de rodilla? Bueno, empecemos por decir que es un ligamento. Un ligamento es un haz de fibras de colágeno con forma de banda cuya función es limitar el movimiento de la articulación para que éste no sobrepase los límites anatómicos y biomecánicos. La estabilidad de la rodilla está asegurada por 4 ligamentos, los cuales son los ligamentos cruzado anterior y posterior y los ligamentos laterales, interno y externo. Los ligamentos cruzados son dos estructuras que se cruzan en el interior de la rodilla, unen la tibia con el fémur y proporcionan estabilidad en los movimientos de extensión y flexión. Bueno, existen dos tipos de ligamentos cruzados. El primero es el ligamento cruzado anterior, que este evita que la tibia se desplace hacia adelante con respecto al fémur. Y bueno, esta es la rótula más frecuente. Y como segundo tenemos el ligamento cruzado posterior, la cual su función es impedir que la tibia se desplace hacia atrás. La lesión de estos ligamentos se produce tras un cambio brusco en la dirección de la rodilla, una desaceleración exagerada o una contusión. Puede darse, por ejemplo, cuando se apoya mal una extremidad tras un salto o cuando se frena precipitadamente durante una carrera. Muy buenas tardes. Bueno, en la anatomía, es un ligamento intraarticular que se inserta en el área preespinal de la tibia. Ese se dirige a la superficie interna del condilo femoral externo, teniendo así un doble oblicuidad. Lo forman numerosas fibras que se tensan en función del arco del movimiento, como también de la rodilla. Bueno, en función del ligamento, cuando junto al ligamento cruzado posterior, el LCA tiene como principal función conseguir que el movimiento que se produce en la rodilla sea armonioso. Para ello contribuye dando estabilidad en todo el movimiento. El ligamento cruzado, pues podemos decir anterior, interactúa con el resto de las estructuras de la rodilla, siendo un eslabón importante, pero desde luego no el único. Además, su principal función es evitar la traslación anterior de la tibia sobre el fémur. Bueno, ¿cuáles son los ligamentos de rodilla? Ahí son 4 ligamentos que principales que conectan entre dos huesos. El primero es con ligamento lateral medial que ocurre a lo largo de la parte interna de la rodilla. Evita que ésta se doble hacia adentro. El ligamento colateral es el que ocurre a lo largo de la parte externa de la rodilla, evita que ésta se doble hacia afuera. Podemos decir también el ligamento cruzado anterior, es que está en la parte media de la rodilla, impide que la tibia se deslice hacia afuera frente al fémur. Y el ligamento cruzado posterior, que es que trabaja junto con el LCA, que impide que la tibia se deslice hacia atrás por debajo del fémur. Síntomas. Bueno, los principales síntomas cuando un deportista sufre una rótula y ligamento cruzado son un chasquido, un intenso dolor en la zona, dificultad cuando se trata de apoyar la pierna, llegando incluso a no poder usarla para desplazarse, inestabilidad en la articulación de la rodilla, cierta inestabilidad en la marcha. Cerca del 70% de los jugadores sufre un derrame hemático en las 24 horas siguientes a sufrir la lesión. Bueno, debido a la lesión, el movimiento de extensión o estiramiento de la articulación se limita mucho. Eso hace que el afectado tienda a mantenerla en una posición como de semiflexión. Con el paso del tiempo se lleva a que produzca una inflamación moderada o extrema de la rodilla y es por eso que es mejor el momento de valorar la lesión que sea inmediata después de que ésta se produzca. Diagnóstico. Bueno, para determinar si el deportista sufre una rotura de ligamento cruzado, el especialista en medicina deportiva suele realizar varias pruebas. Como primero tenemos la prueba del cajón anterior, que pues esta es la más común. Se hace teniendo la rodilla flexionada a 30 grados. El médico se arrodilla junto a la parte externa de la pierna afectada, con una mano estabilizando el muslo y con la otra realizando una tracción suave sobre la región proximal de la tibia.
Bueno, existe desgarro del ligamento cruzado anterior si la tibia se desplaza hacia adelante. Como segundo tenemos el estudio radiológico en 2 planos, que este permite descartar la existencia de arrancamientos óseos o fracturas de las inserciones de los ligamentos. Y como tercero tenemos la resonancia magnética, que esta es la más indicada para una correcta valoración de la lesión, pues es la única forma de ver el estado del ligamento cuando se produce un hematoma interno. Bueno, es importante primero que todo pues recalcar que este tipo de lesiones parten de movimientos en los cuales se genera un movimiento muy brusco, como por ejemplo un cambio de dirección repentino de manera bruta, cuando se frena de manera muy repentina, o por ejemplo o movimientos en los cuales se gira el cuerpo y la rodilla, pero el pie permanece quieto. Sumado a esto también ejercicios en los cuales o para los cuales el cuerpo no está preparado, como por ejemplo el uso de pesos inadecuados en espacios como el gimnasio, o movimientos que requieran de mucho control y de mucha fuerza en deportes o actividades específicas. Y sumado a esto también es importante tener presente la corrección de la técnica, ya que una mala técnica en la ejecución de los ejercicios por repetición va a generar un agotamiento y un desgaste, lo cual va a derivar en una lesión. Partiendo de esto, es fundamental entender que los ligamentos es un tejido el cual no se puede reforzar directamente o no se puede fortalecer directamente como si lo pueden hacer los diferentes grupos musculares. Entonces podemos entender que la principal manera de prevenir este tipo de lesiones es fortalecimiento de los grupos musculares o de la musculatura del muslo. En este caso los cuádriceps, que como sabemos pues son los estabilizadores de la rodilla y es la musculatura que rodea la rodilla, por decirlo así, le brinda estabilidad. Esto se puede realizar por medio de ejercicios como los que podemos observar aquí: sentadillas asistidas, sentadillas isométricas o pliométricas, en las cuales todo el peso está recargado en la zona de la cadera y los muslos, y la rodilla y las articulaciones como la rodilla y los tobillos no están sufriendo una carga alta. O trabajos como las sentadillas con bandas, en las cuales las bandas van a generar un estímulo propioceptivo mayor y van a generar o van a tratar de sacar la rodilla de su posición normal. Esto pues va a generar un fortalecimiento neuromuscular mucho más importante y pues va a permitir que asimismo los músculos respondan mejor ante estímulos importantes. Asimismo, los isquiotibiales, que pues sabemos que son también estabilizadores importantes de la rodilla, los cuales podemos pues fortalecer por medio de estos ejercicios. Y finalmente ejercicios de propiocepción específicos, que son los que mencioné anteriormente, pero esta vez o en este caso fundamentados en una base inestable o trabajados en una base inestable, lo que pues va a generar un estímulo mayor y va a su vez generar una respuesta en la musculatura a nivel neuromuscular mucho mayor, más rápida y más eficaz. Bueno, en cuanto al tratamiento, es importante recalcar que si la ruptura no es total, es una ruptura parcial, se debe inicialmente inmovilizar la rodilla aproximadamente entre 15 o 20 días dependiendo de la afectación del tejido, y se requiere normalmente a un apoyo como lo son las muletas o los bastones para poder caminar o moverse. Durante este tiempo se busca por medio de técnicas como el frío, el calor, la corriente o el ultrasonido disminuir la inflamación de toda la zona y de los tejidos que están en esta, para pues posterior pasar a una zona de fortalecimiento, a una fase de fortalecimiento en la cual por medio de ejercicios como los que mencioné anteriormente en la prevención se busca evitar que el ligamento maneje toda la carga o todo el peso y se distribuya completamente entre los músculos y los tejidos de la rodilla. En cuanto a cuando la ruptura es total, es importante recalcar que se debe hacer intervención quirúrgica. Esto pues se hace por medio de la artroscopia, en la cual el cirujano o el médico por medio de este procedimiento busca extirpar el ligamento dañado en su totalidad y reemplazarlo con un segmento denominado injerto. Este injerto suele obtenerse por medio de los tendones que están en la rodilla, en los isquiotibiales, o que son donados por valga la redundancia, por un donante fallecido. En este caso, pues esta cirugía consta de que el cirujano va a entrar o va a ingresar a la cavidad de la rodilla, va a hacer 2 huecos, uno en la tibia y uno en el fémur, en los cuales pues va a ingresar o va a injertar
va a introducir el tendón en estas cavidades y las va a sujetar por medio de tornillos o otros dispositivos de fijación. Es muy importante recalcar que el injerto no va a reemplazar el ligamento, perdón. Este va solamente a funcionar como una armadura sobre la que va a crecer el nuevo ligamento. Sin embargo, no va a ser el ligamento, no va a reemplazar el ligamento. Posterior a esto se inician las fases de recuperación, en la cual pues la primera fase se inicia posteriormente entre 4 o 5 días después de que se realiza la cirugía y se busca evitar la rigidez articular. Esto pues se hace por medio de ejercicios en los cuales se lleva la rodilla a posiciones de flexión y extensión, buscando generar o obtener nuevamente los rangos que se esperan o que se tenían previo a la lesión. Esto para evitar que se generen patologías como la fibrosis o la adherencia de los tejidos, pues las cuales seguramente van a comprometer la recuperación del paciente. La segunda fase es la fase en la cual ya se inician con las contracciones isométricas suaves, en las cuales no se afecta directamente la rodilla, y lo que se busca es evitar la pérdida del tono muscular. Esto pues se hacen ejercicios específicos para el cuádriceps y los isquiotibiales, en los cuales pues se realizan movimientos suaves en los cuales los músculos van a empezar a fortalecerse nuevamente y van a poder generar nuevamente rangos de movimiento. Es importante recalcar que entre la primera y la segunda fase se debe iniciar el proceso de la marcha o de volver a aprender a caminar, como le dicen normalmente, en los cuales pues se busca recuperar los mecanismos automáticos entre la pierna y el cerebro sin que presenten problemas al momento de retomar otra vez la marcha o volver a caminar normalmente. En la fase número 3, en la cual ya hay una base sólida de fortalecimiento y de flexibilidad para la rodilla, se pasa a una fase en la cual se denomina o se empiezan a utilizar ejercicios los cuales se denominan de cadena cinética cerrada. Esto hace referencia a ejercicios en los cuales los pies están apoyados completamente sobre el piso, y son ejercicios como los que mencioné anteriormente: sentadillas asistidas, trabajos propioceptivos unipodales, pero que aún así no van a generar o no van a requerir un alto impacto o movimientos explosivos en la rodilla. La cuarta fase es la fase en la cual ya después de que se realizan ejercicios de fortalecimiento un poco más específicos para los grupos musculares, se pasan a ejercicios propioceptivos, en los cuales pues ya se incluyen factores como la fuerza, la movilidad articular y la propiocepción. Esto pues buscando que la rodilla vuelva de cierta manera a su funcionamiento normal y sea capaz de resistir los movimientos nuevamente, sin ningún problema, sin presentar problemas, y que se pueda llevar una vida prácticamente normal. Y en la quinta fase, la cual podemos observar aquí es práctica deportiva, pues es un ejemplo de las personas que, valga la redundancia, practican deportes, en la cual pues deben iniciar trabajos, por ejemplo, en sus áreas específicas de desarrollo, pero siguiendo un patrón, el cual va a ser iniciando con los movimientos que se generan durante la práctica normal, y ir paulatinamente aumentando la intensidad para que así la rodilla y los músculos vuelvan a adaptarse a este tipo de movimientos sin que vayan a presentar algún tipo de lesión nuevamente.